Hola, 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 el abrazo, la bendición para toda la audiencia de Estereovisión Internacional. Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña, les saluda, y saludos para todos los que nos siguen por medio de mi Facebook personal. Ahí usted puede ingresar, le puede dar compartir para que otras personas reciban la bendición. Qué gusto, para mí es un honor, de verdad es un honor hacer uso del micrófono y ser instrumento en las manos de Dios. A ver, no hay nada más maravilloso que ser un canal de bendición, un instrumento de bendición. Y usted sabe algo, que no necesita usted un título. Usted no necesita un título ahí, Pastor Oscar Durán Torres. No, hombre, Osquitar, Oscarcito, Oscarito, como dicen. ¿Qué más? Así me dicen, Oscarcito, Oscarito, Osquitar, Don Oscar. No se necesita un título. Usted no ocupa un título, ni ocupa estar en un púlpito para ser útil para la obra de Dios. No. Ahí en su carro, en el Uber, en el taxi, como chofer de bus. ¿Cuánta gente se ha convertido? ¿Cuánta gente por ese chofer de bus? ¿Cuántos? Usted una vez conversando con alguien en el gimnasio, en el supermercado, en la feria del agricultor, donde usted va a dar clases, le hablaste a la secretaria, le presentaste el plan de salvación y ahí fuiste instrumento en las manos de Dios. Esas mujeres intercesoras que tienen ahí una agenda, un montón de papelitos donde están nombres y se levantan en la madrugada a orar, o que el Señor las está despertando en la madrugada para orar. Usted no necesita un título. Tengo que ser pastor para que Dios me escuche. No. Mire, o escuche, la persona más humilde, pero la más humilde, esa persona Dios la puede usar para que lance una palabra profética y esa palabra tenga cumplimiento. Gedeón. Pero yo soy una familia pobre, Manasés. Sí, Gedeón, a ti te voy a usar. Pero somos de una familia de escasos recursos. A ti te voy a usar, Gedeón. Pero Señor, dijo Jeremías, soy un joven y no sé hablar. Tranquilo, Jeremías, yo pondré mis palabras en tu boca. Pero soy de... No importa, serás mi instrumento en este último tiempo y pondré mis palabras en tu boca. Pero soy una mujer, Moisés, recuerda a Moisés, es que yo no sé hablar. Tranquilo, Moisés. No tomes a poco tu edad, una. No tomes a poco el hecho de que no tenga estudio. No tomes a poco de la familia de la que usted salió. No tomes a poco, hermano. No tome a poco usted. A Jesús le decían, no es este de Nazaret. Como queriéndole bajar el piso, ¿verdad? El hijo del carpintero y su madre es María. Como queriéndole bajar el piso, bajándole el piso diciendo, no, hombre, este no sabe nada. Este es un inútil. Este no tiene escuela. Este no tiene el conocimiento. Pues de esa, ¿cuántas cosas Dios ha hecho maravillosas? ¿Cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios? Ser una vasija útil, como dice 2 Timoteo 2:21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta qué lindo esto? Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. ¿Cuántos quieren ser vaso? Un vaso usado por Dios. Vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por esto. Y es lo que yo quiero, de verdad. Es lo que yo quiero. Ser un vaso para honra,
santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. A eso estamos llamados. Una vasija de honra, un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Déjese usar por el Señor. Déjese usar, y usted no tiene que estar en cuatro paredes, ni tiene que estar ahí con títulos. Pastor Oscar, ¿usted que está más cerca de Dios? No, hombre, puede estar más cerca a la otra o aquel que yo, hermano. No se equivoque. Puede estar más cerca una persona que ni siquiera es tomada en cuenta y Dios la puede escuchar más que a uno mismo. Entonces, siéntase usted valorada, valorado, siente ese valor que Dios te ha dado. Amén. Bien, vamos a la palabra. Una palabra linda, hermosa, especial, como es toda la palabra de Dios. Dice allá Hechos capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero necesitaban al Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, tremendo esto, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro se enchaquetó, diría mi abuela. Se enojó Pedro. Dice Pedro: tu dinero perezca contigo. Enchaquetar en Costa Rica es que se molestó, se enojó, por aquellos que nos escuchan en el extranjero, porque puede ser una mala palabra. Entonces, dice Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado oiga esto, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. A Dios no se le escapa nada, ni a los siervos de Dios. Dice Pedro: este tipo es movido por otros intereses monetarios, económicos, nada más. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario del Cadence, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Es algo de lo que la iglesia no puede pasar por alto, obviar, hermano. La sensibilidad de espíritu. No podemos volvernos insensibles
No podemos perder el olfato al Espíritu, hermano. No podemos perder el gusto. En la gran enfermedad mundial, muchos pasaron por este proceso de perder el olfato, de perder el gusto. Y dice alguien, sí, pastor, yo recuerdo cuando yo perdí el olfato y el gusto. Y no podemos perder, hermano, el olfato al Espíritu Santo, ni el gusto al Espíritu. Es lo peor que nos puede pasar. Y Felipe, sensible al Espíritu Santo, le dice el Espíritu a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Qué hermoso es cuando uno es dirigido por el Espíritu Santo. Cuando mi vida la dirige el Espíritu Santo. Cuando me someto al Espíritu Santo. Cuando soy sensible al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y me sopla y me dice, Oscar, no. Y cuando yo soy obediente al Espíritu Santo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca, tremendo esto, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De quién está hablando? Y así hay mucha gente, hermano. Usted sabe que hay mucha gente que necesita revelación y conocimiento. Se necesitan muchos Felipes en este tiempo. ¿Cuántos Felipes quieren ser usados por Dios? ¿Cuánta gente quiere ser usada por Dios? Dígalo, recíbalo, apropiese de esto. El Espíritu Santo te quiere usar en este último tiempo de una forma sobrenatural, hermano. Y no se asuste de que muy pronto usted tenga demasiada sabiduría y mucho conocimiento bíblico. No se asuste. No se asuste. Si viene conocimiento, si viene conocimiento bíblico, oiga lo que dice la palabra. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, si nunca habéis leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Perfeccionaste la alabanza. Oye lo que dicen estos, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. No podemos perder nosotros esto, hermano. No podemos nosotros desconectarnos de esto. Tener esa sensibilidad de espíritu y estar dispuesto a ser usado por Dios. El Espíritu dijo a Felipe, acércate. Dice la Biblia, un ángel del Señor habló a Felipe. Dios habla, como dice el libro de Job, de muchas formas, de muchas maneras. Había un avivamiento tremendo en Samaria. La gente se estaba convirtiendo, la gente estaba siendo bautizada, se activaron los dones del Espíritu. Una cosa extraordinaria y maravillosa, hermano. Pero le dice el ángel a Felipe, Felipe, levántate y ve hacia el sur. Le marcó ahí el Waze, hacia el sur. Desciende de Jerusalén a Gaza. Hay lugares donde Dios lo mete a uno, hermano, que ni siquiera uno se imagina. Hay lugares donde Dios te va a llevar. Te está sacando de un estado para llevarte a otro estado. Le estoy hablando de un matrimonio. Te está sacando de ese estado en el que ustedes se encontraban para llevarte a otro estado, porque ahí en ese estado
hay algo que Dios quiere hacer con ustedes. Dios te sacó de una provincia y te trasladó a otra provincia, porque en esa provincia y en ese lugar y en ese condominio y en ese residencial y en ese barrio, ahí te voy a usar. Hay cosas que no entendemos. ¿Sabe? Felipe estaba en un avivamiento terrible ahí, maravilloso. Estaban predicando el evangelio en Samaria y la gente se convertía y la gente, una gloria tremenda, hermano, una cosa tremenda. Pero viene el ángel y le dice a Felipe: Felipe, necesito que te levantes, vengo a decir tu mensaje de parte de Dios, que te levantes y que te dirijas al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿A dónde lo mandó? No lo mandó a un oasis, lo mandó a un desierto. Entonces él se levantó y se fue. No hay nada más bello, hermano, ser un obediente a la voz de Dios. A veces Dios habla y habla y habla y habla y la gente, es que Dios no me dice nada. Hace rato Dios nos está hablando. Hace rato Dios le está diciendo: usted predica la palabra, habla la palabra, lanza la red, rescata almas, predica mi palabra. Levántate y ve hacia Jerusalén, hacia Gaza, el cual es desierto. Él se levantó. Él pudo haber dicho: no, hombre, aquí estoy pura vida, aquí estoy muy bien. En Samaria la gente se está convirtiendo, están sucediendo milagros. Dice, Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Eso era un avivamiento tremendo. Pero tanto en Samaria como en el sector de Gaza, el cual es desierto, ahí Felipe se iba a encontrar con un eunuco. Se iba a encontrar con un hombre a quien él tenía que explicarle la palabra. Y el ángel le habla a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Te voy a introducir y te voy a meter a un desierto. Hay cosas donde Dios te va a meter que usted ni siquiera se imagina. Hay gente que a veces dice: ay, qué bonito, sin un auditorio lindo, con luces y con aire acondicionado y con todo el buen sonido. Y si Dios te dice Osquitar, y si Dios te dice Felipito, y si Dios te dice Randital, y a veces Dios nos incomoda y nos saca de la comodidad en la que estamos, pierna cruzada, para decirnos: pague el precio y camine. Sal de tu tierra y de tu parentela. A veces Dios nos mueve, hermano, y nos mueve y nos sacude el piso, nos mueve el piso. Te voy a sacar de este estado y te voy a llevar a otro estado, porque ahí te voy a mostrar mi gloria. ¿Está escuchando esto, Teresita? Ahí te voy a mostrar mi gloria. Ahí te voy a mostrar mi gloria. Se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadence, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Coincidencia? No existen las coincidencias. Ya el ángel le había hablado a Felipe y el Espíritu le reafirmó y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El ángel le dijo a Felipe: levántate, y el Espíritu le dice: háblale. El ángel le dice: es aquí. El ángel le marca ahí el territorio, la ubicación, a dónde tiene que ir. Desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí le marcó, le dijo: aquí está el Waze, te estoy marcando el lugar donde tienes que ir. Y el Espíritu le dice a Felipe: háblale, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe. A mí lo que me gusta aquí, hermano, es la sensibilidad que tenía Felipe. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ahí le explicó a Felipe todo. Le empieza a Felipe a explicar. Y Dios te va a usar para explicarle a su papá. Vea, un día te vas a sentar. Oiga esto, por favor. Un día, el Espíritu de Dios te va a dar un tiempo. Te vas a tomar un café, una cena, un almuerzo, una salida con tu papá. Y el Espíritu de Dios te va a usar para enseñarle a su papá y mostrarle a su papá el Evangelio de la forma en que el Espíritu de Dios
va a poner en tu corazón. ¿Está escuchando esto? David, Dios te va a usar para hablarle a Irene de una forma simple y sencilla y poder el Espíritu de Dios convencer a tu esposa de que acerque su corazón a Él, a Dios. A las madres, Dios te va a dar, reciban esto por favor, porque viene del Espíritu de Dios. Dios te va a dar las palabras, va a poner en tus palabras. Ya no te preocupes, por favor, ahora ocúpate. Pastor, es que ¿cómo hago? Shh, silencio. Como Caleb que hizo callar el pueblo. Shh, silencio. Pastor, es que yo le hablo, yo le digo a mi esposo, es que le digo a mis hijos. Shh. A veces hablamos más de la cuenta. Y decimos cosas que más bien metemos las de andar. Dios pondrá en tu boca por medio del Espíritu las palabras para que le puedas explicar de una forma simple, sencilla, a tu hermano, a tu papá, a tu esposa, a tu esposo, a tus compañeros, a tus amigos, para que les puedas presentar un evangelio simple, muy práctico. Y ellos van a captar el mensaje de una forma y se van a convertir. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede creer esto? Reciba esto, por favor, de parte del Señor. Felipe, le dice el ángel a Felipe, Felipe, te voy a enviar a Jerusalén, vas a descender de Jerusalén a Gaza. Vas a ir desde el norte hasta el sur. Del norte hacia el sur. Si tengo que ir del este al oeste, no importa donde tenga que ir. Vas a descender hacia el sur. ¿De acuerdo? Vas del norte hacia el sur. Te vas a dirigir hacia el sur. ¿Cuánta distancia? Vas a dirigirte hasta el sur. Vas a caminar, Felipe, hasta el sur, porque ahí te vas a encontrar con un etíope. Y el Espíritu de Dios pondrá en tu boca las palabras. Y le dice el Espíritu a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y usted se va a frotar las manos y va a decir, Señor, aquí está. Este es el día. Acuérdese de estas palabras, por favor, porque usted me va a testificar. Usted va a dar testimonio de esto. Pastor Oscar, la palabra que usted soltó aquel día, aquí está el cumplimiento, porque yo le creí a Dios. Porque tomé la decisión de creerle a Dios. Estaba pensando en cómo hablarle a mi papá. A veces lo intento por teléfono, pero no sé cómo entrarle. Me da como temor de que él me rechace. A veces siento y quiero hablarle a mi compañera de trabajo, pero yo veo, pero ¿cómo le entro? Tranquila. Ya desde el cielo fue decretado. Ya Dios decretó. Y ya Dios tiene el día, la hora, el momento oportuno para que usted se suba. Dice la palabra, acércate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Pero dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿cómo? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Alguien le va a aparecer a usted en el camino. Reciba esto en el nombre de Jesús. Hija, yo quiero que usted me enseñe. Yo quiero que usted me enseñe. Enséñame esto. ¿Sabe? Reciba esto, por favor, porque viene de parte del Señor. Dios, escuche esto, por favor, pero atesórelo, por favor. Dios te va a presentar el momento indicado antes de que este año finalice. Usted va a dar testimonio. Pastor, aquí está el resultado de aquella palabra que yo arrebaté. De aquella palabra de Hechos, capítulo 8. Felipe y el etíope. Yo y mi papá. Yo y mi esposa. Mi esposo, ven.
Mi hermano, yo y mi hermana, yo y mi hija, Felipe y el etíope, yo y mis compañeros de trabajo, yo, dígalo y créalo. Llegará el momento en que Dios te va a mostrar a dónde, en qué lugar, y ahí usted va a ser una pieza clave. En ese lugar va a ser una pieza clave. Recuerda que las cosas no se dan por casualidad. Dios no nos pone al frente personas por casualidad. Usted no conoció a esa persona por casualidad. Dios te puso al frente a esa amiga y no por casualidad. A veces nosotros pensamos desde lo natural, desde lo humano. Pero si esto lo elevamos a Dios, Dios te puso al frente a esa persona y te la puso como amiga o te lo puso como amigo para algo. Hay un algo en eso, que tal vez ni siquiera usted lo sabe, pero el Espíritu te lo va a revelar. Hay algo, hay una palabra clave ahí que Dios va a poner en tu boca para que se rompa en la vida de esa persona un montón de cadenas, un montón de ataduras. O sea, Dios no nos pone gente. El hecho de que usted conociera a esa persona en el autobús no fue casualidad. No fue casualidad. La gente no pasa por la vida de uno por casualidad, hermano. No es por, apareció ahí de casualidad, vino. No existen casualidades. Dios permitió que coincidieran ustedes dos. Que coincidieran para algo, hermano. De momento quizás no lo entendemos. Yo no entiendo el por qué esta persona en mi vida. No entiendo. Quizás esta persona es la que Dios va a usar para limar mi vida, para hacerme ver mis errores, para corregirme y para ayudarme a salir del atolladero en el que estaba, en la baja autoestima, para ayudarme a salir adelante. Quizás ni siquiera va a ser mi esposa, no va a ser mi esposo. Puede que sea una persona a quien Dios va a usar nada más de momento para que mi vida sea restaurada, levantada. El paso por un trabajo. Mira, llegaste a aquel trabajo, trabajaste 3 meses, pero esos 3 meses en ese trabajo fueron suficientes para que usted sembrara la semilla en ese lugar. ¿Me estoy dando a entender? Estuve en aquel lugar y ahí me despidieron, pero era necesario que usted llegara a ese lugar y estuviera apenas una semana para que en esa semana usted le presentara el plan de salvación a alguien. Dios te envió a aquel hospital y estuviste internado en aquel hospital. Y fuiste a aquel hospital y estuviste en aquel hospital y te hicieron exámenes para acá y para allá y para acá y resulta que no apareció nada. Pero estuviste de una forma estratégica en ese. Es que Dios te llevó a ese lugar, a ese hospital de una forma estratégica para que fueras mi instrumento y le enseñaras al etíope. ¿Me estoy dando a entender? Para que le enseñaras al otro paciente, al que estaba a tu lado, al que decía que era ateo, a esa compañera de trabajo. Dios te llevó, a ver, te hicieron un nombramiento, una incapacidad. Oiga esto. Y estabas trabajando, cubriendo una incapacidad. Y fue una incapacidad de 15 días, una incapacidad de un mes. Pero ese mes o 15 días fue suficiente el tiempo para que usted fuera como Felipe. Se convirtiera en un Felipe. ¿Se da cuenta? Ay, qué lindo esto, hermano. Definitivamente, hermano. Hay cosas que no entendemos. El hombre natural no entiende esta locura del espíritu, hermano. Por eso esto hay que entenderlo en el espíritu. El hombre natural cuestiona todo. El hombre natural no entiende estas cosas. Dios te va a mover o te ha movido. Recuerda lo que dice la palabra, que era necesario que Jesús pasara ¿por dónde? Por Samaria. Era necesario, no estaba en el plan, en la agenda. No sé quién manejaba la agenda ahí de Jesús y los discípulos. Sabemos que Judas manejaba el tesoro. Digamos que Mateo era el que manejaba ahí el itinerario y todo el asunto, los viajes. Mateo era el de los números. Y entonces no estaba dentro del plan pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. ¿Se da cuenta? Porque Jesús tenía que encontrarse con la mujer samaritana.
Era necesario de que Jesús le presentara el plan de salvación a la mujer samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y el que tiene ahora no era su marido. Ya sabemos todo lo que pasó con la mujer samaritana, la conversión de ella. Entonces no existen casualidades. Había un avivamiento. A veces Dios nos saca de un lugar porque te quiero en este lugar, Oscar. ¿Se da cuenta? Te quiero en este lugar. Te voy a sacar de aquí y te voy a colocar en este lugar porque en este lugar hay muchos etíopes. Hay mucha gente que no sabe, no tiene revelación, mas yo he puesto en ti mi espíritu y he puesto en ti mi revelación y he puesto en ti mi gracia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está captando el mensaje? Que usted en este último tiempo va a ser como un Felipe. Se va a convertir como un Felipe. El ángel le dijo a Felipe, a veces no entendemos, es que Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis planes no son vuestros planes. Puede que usted haya viajado a otro país a cumplir el sueño americano. Resulta que llegaste a un estado y Dios te movió a otro estado y resulta que Dios dice, no, ahora te quiero en este otro estado, porque en este otro estado te voy a posicionar y ahí el panorama va a cambiar. Ahí vas a tener trabajo, vas a tener estabilidad. Me estoy dando a entender, mi hermano. Te tuve en esta iglesia, serviste en esta iglesia, pero resulta que te voy a enviar a un lugar donde hay etíopes, donde hay gente que no tiene revelación y conocimiento de la palabra, y necesito que usted sea mi maestra, mi instrumento, mi vaso útil, como le dije anteriormente, para todas estas personas y que puedan entender de una forma práctica y sencilla. Es que así es el evangelio, hermano. A veces la gente adorna mucho el evangelio. No, de una forma práctica, sencilla, como Jesús predicaba. Cuando le dijo a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Punto. Nada más. No hay que adornar tanto el asunto. De una forma directa, concisa. Ahí está. ¿Quieres ser sano? Le dijo Jesús a aquel hombre. Señor, no tengo quien me meta. No te estoy preguntando si tienes alguien que te meta en el estanque, que de hecho no ha aparecido nadie en 38 años. Pero aquí estoy yo para cambiar tu panorama y para decirte que llegó el tiempo de tu sanidad. ¿Quieres ser sano? Le dijo Jesús. Entonces, ¿se da cuenta lo hermoso de esta palabra, hermanos? El Espíritu dijo a Felipe. Por eso debemos de estar siempre conectados con el Espíritu de Dios. Sensibilidad de espíritu, hermano. No podemos perder la sensibilidad. No podemos perder nuestra comunión con el Espíritu. Perdemos nuestra comunión con el Espíritu, nada que hacer. No podemos perder eso, hermano. No podemos perder el primer amor. Como le dijo el ángel a la iglesia. Perdiste el primer amor. Dejaste el primer amor. Necesito que vuelvas al primer amor. Terrible esto, hermano. El mensaje a las 7 iglesias. Y entonces nos enseña la palabra que Felipe se va y le dice, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Te vas a sentar, escuche esto por favor. Le rogó a Felipe, reciba esto por favor, pero por favor reciba esto. Te vas a sentar con gente a quien Dios te la va a poner ahí. Te vas a sentar con gente. Y a ellos les vas a enseñar. Les vas a presentar el plan de salvación. Pero vas a empezar por tu Jerusalén. Te vas a sentar con tu papá. Muy pronto esta reunión ya está marcada en la agenda de Dios. Wow, hay una presencia tremenda del Espíritu de Dios, hermano. Yo sé que mucha gente está recibiendo esta palabra en su espíritu. Porque esta palabra no se recibe en el dedo gordo del pie izquierdo, no. Ni en la oreja, no. En el espíritu. Reciba esta palabra en el espíritu porque muy pronto te vas a sentar con personas a quien tú les vas a predicar y a enseñar. Los vas a encaminar. ¿Estás recibiendo esto? La mies es mucha y son pocos los obreros. Y no es todo el mundo el que entiende esto, hermano. Hay gente que quedó rezagada. Hay gente que se está quedando rezagada.
Hay gente que no está entendiendo los últimos tiempos. Hay gente que se quedó y se quedó y se quedó. Esto es para los entendidos de este último tiempo, para los que son sensibles al Espíritu de Dios, para los que entienden la urgencia y la necesidad y los gritos que están pegando muchas personas que están cansadas de una religiosidad evangélica y que necesitan la frescura de la presencia del Espíritu de Dios. Un evangelio no light, no un evangelio manipulador, sino un evangelio sencillo, un evangelio que toque el corazón. No un evangelio que condena, no un evangelio que critica, no un evangelio en que la gente juega del juez y todo el mundo juzgando y todo el mundo mandando al infierno. Un evangelio de amor, de fe, de esperanza, de que en Cristo todo se puede, de que todo se va a solucionar con la ayuda de Dios. El eunuco le dice a Felipe, súbete, súbete. Eso le dijo el eunuco. Le rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Y Felipe le explicó todo. Le vas a explicar bien. No te asustes, no te sientas mal. Le vas a explicar bien. Yo pondré mis palabras en tu boca, dice el Señor. Pero Señor, ¿cómo le voy a hablar? Dijo el profeta Jeremías. Si yo soy un muchacho. Tranquilo, Jeremías. Yo pondré mis palabras en tu boca. No te preocupes, ocúpate nada más. Te ruego que me digas, le dice el eunuco. Dime. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca. Llegará el día en que vas a abrir tu boca, hermano. Y mucha gente te va a entender tu lenguaje. Tremendo. Llegará el momento, ay Señor, en que vas a abrir tu boca. Escucha esto, por favor. Vas a abrir tu boca. Y no son tus palabras, ni tu conocimiento, sino el conocimiento de Dios en tu vida. Serán mis palabras en tu boca, dice el Señor. No será tu conocimiento. Todo el conocimiento que tú tienes, Pablo dice, todo ese conocimiento lo estimo como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Tu conocimiento, tu raciocinio, tus ideas, tus pensamientos, tu teología y muchas cosas más que puedas tener, déjeme decirle, todo el conocimiento bíblico que usted tenga, eso es nada a lo que yo quiero revelar a mi pueblo en este último tiempo, para que muchos que están en sepulcros puedan salir de ellos y sean libres de la opresión, de la depresión, de la tristeza, de las falsas doctrinas, de los engaños del mundo. Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se da cuenta? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¡Ja! ¡Qué belleza! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. Hasta que se me eriza la piel, hermano. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Ay, papá! Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¡Ay, Señor, qué presencia! Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. ¿Y qué pasó con el eunuco? Siguió gozoso su camino. Siguió gozoso. Esto es lo que sucede, hermano, cuando la presencia de Dios cae. ¿Sabe algo? Vas a ser altamente ministrado por el Espíritu de Dios. Recibe esto en el nombre de Jesús. Ya no ponga más excusas de cómo lo hago, de qué manera, que voy a meter aquí para aprender, que voy a hacer esto para aprender. La letra mata, el Espíritu vivifica. Hoy se necesita más gente guiada bajo la revelación del Espíritu Santo,
que predique un evangelio simple, sencillo, sin mucho adorno, porque hay muchas personas que están como el eunuco, no entienden. Hay gente que llega a un lugar, entra y sale y no entiende. Hay gente que no entiende, hermano. Hay gente que vive bloqueada en un mundo religioso. Hay gente que defiende a capa y espada la religión, hermano. Y esto no es un asunto de religión. Hay gente que pelea por la religión. Hay gente que muere por la religión. Hay países donde la gente, sí, hay gente que defiende lo indefendible, lo que no se tiene que defender, hermano. Y la gente lucha, y la gente pelea por temas religiosos. Y Dios ve todo esto y dice, necesito un Felipe que dirija, que corrija, que ayude a esta gente. Hay tantos eunucos que necesitan pasar por las aguas y recibir el fuego del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Oro en este momento y levanto mis manos y la dirijo a esta computadora. Si entre esta cantidad de personas hay un eunuco, por llamarlo así, si entre esta cantidad de personas que han escrito hay una persona como el eunuco que necesita el entendimiento y necesita la presencia del Espíritu de Dios, que levante su mano, porque aquí hay un Felipe que le quiere enseñar y mostrar y presentar el plan de salvación y presentarle a ese Cristo vivo, a ese Rey de gloria, a aquel que te sana, te salva y te restaura. A él que te quiero presentar. Dice que le presentó el Evangelio, le predicaba el Evangelio de Jesucristo. A eso estamos llamados, hermanos. Le presentó el plan de salvación. Le dijo, arrepiéntete. Le dijo, aquí hay agua, le dijo el eunuco. ¿Qué impide que sea bautizado? Él le predicaba el Evangelio de Jesucristo. El eunuco dice, aquí hay agua. Y el eunuco le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No hay nada que impida, hermano. Ya no ponga más impedimentos, no ponga más obstáculos. Ya no hay nada que impida que usted pueda recibir en este momento el agua de vida y la presencia del Espíritu de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús recibe lo que Él te está dando en este momento. Recibe en el nombre de Jesús lo que Él te está dando. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Levanta tus manos, porque vas a ser visitado de una forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Recibe lo que Dios te da en este momento. Recibe la unción, recibe el poder, recibe el bautismo del Espíritu, recibe la unción, recibe del agua viva, recibe lo que Dios te está dando en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Él siguió por el camino gozoso. Todo cambió después de ese encuentro entre el siervo de Dios y el eunuco. Hoy estamos llamados a ser instrumentos, a ser canal, a ser una vasija útil, una vasija de honra, a ser canales de bendición. Vamos, trae a tu memoria el nombre de tu papá. Trae delante del altar el nombre de tu hijo. Trae delante del altar el nombre de su familia. Trae delante de Dios el nombre de su esposa, de su esposo. Trae delante de Dios los apellidos de esa familia, el nombre de esa persona. En el nombre poderoso de Jesús, trae el nombre de esa persona. ¿Cómo se llama? Irene. Oramos por ella en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama? Luisa. Oramos por ella y declaramos que el Espíritu de Dios va a inquietar y va a convencer a esa mujer, a ese hombre. Recibe. ¿Cómo se llama su padre? Giovanni. Oro por él y lo bendigo y declaro que será bautizado y vendrá la verdad, y la verdad lo hará libre. La verdad os hará libre. Esa verdad lo hará libre. Esa verdad la hará libre. Va a ser libre esa mujer en el nombre de Jesús. Oro por tu vida, por tu matrimonio. Vamos, ese encuentro maravilloso, la obediencia a la voz de Dios. Le habla un ángel y le dice: Felipe, desciende de Jerusalén a Gaza. Y el Espíritu le dice a Felipe: Felipe, háblale
Háblale, porque serán mis palabras y será el evangelio de Jesucristo el que le vas a predicar al eunuco. El mundo necesita de Dios. Los jóvenes de hoy necesitan urgentemente de Dios. La juventud de nuestro país, las familias de nuestro país y del mundo entero necesitan más medios, instrumentos y canales de bendición como usted y como este servidor. Que seamos instrumentos, vasos, medios, y que seamos causa de bendición en esta sociedad que necesita de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Que esa unción, Padre, descienda y toque vidas a esta hora. Oro por tu vida. Levanto mis manos, la dirijo a esta computadora donde están toda esta cantidad de nombres, y declaro en el nombre de Jesús que así como le pasó al eunuco, que sobre él vino la unción del Espíritu Santo y fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, y él se convirtió y declaró a Jesús como Señor, como él lo expresó con sus propias palabras. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso dijo el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un día no muy lejano, escuche bien, su papá va a decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un día no muy lejano, antes de que este año finalice, ese hijo, esa hija, ese esposo, ese papá, ese hermano va a expresar las mismas palabras del eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hecho está. Amén y amén.